Muchas vidas, muchos maestros. El Dr. Weiss relata en su primer libro, una asombrosa experiencia que cambió por completo su propia vida y su visión de la psicoterapia. La historia comienza cuando Weiss trata a una paciente llamada Catherine. Catherine era la segunda de 3 hijos, criada en una familia católica conservadora, cerca de Massachusetts. Su hermano, 3 años mayor que ella, disfrutaba de una libertad que a ella nunca se le permitió. La hermana menor era la favorita de ambos padres. Su vida siempre había estado repleta de miedos. Tenía miedo del agua, tenía tanto miedo de asfixiarse que no podía tragar píldoras. También la asustaban los aviones y la oscuridad. La aterrorizaba la idea de morir. Catherine recordaba pocos hechos de sus primeros años, por lo que el doctor comenzó a utilizar la hipnoterapia como una posible forma de abreviar el tratamiento para superar esa represión. Durante estas sesiones, Catherine comienza a recordar no solo eventos de su vida actual, sino también experiencias de vidas pasadas. Estos recuerdos abren un mundo completamente nuevo y desconocido para ambos. Durante una de las sesiones, la paciente recordó una experiencia traumática con el dentista, ocurrida cuando ella tenía 6 años. También tenía una memoria a los 5 años de ser empujada a una piscina desde un trampolín. En aquella ocasión había tragado agua hasta asfixiarse. También abrió un recuerdo de abusos que recibió de su padre alcohólico a los 3 años de edad. A pesar de los descubrimientos, le informó al doctor que sus síntomas se mantenían intactos, tan graves como siempre. Así que decidió llevarla a una regresión mayor, y la llevó a la época en que se iniciaron sus síntomas. No estaba en absoluto preparado para lo que sucedió a continuación. Veo escalones blancos que conducen a un edificio grande y blanco, abierto por el frente. No hay puertas. Llevo puesto un vestido largo. Tengo el pelo rubio y largo, trenzado. Le pregunto qué año era y cuál era su nombre. Aronda. Tengo 18 años. Veo un mercado frente al edificio. Vivimos en un valle. No hay agua. El año es 1863 a.C. Weiss tenía un nudo en el estómago y sentía frío. Las visualizaciones y el recuerdo de Catherine parecían muy definidos. No vacilaba en absoluto. Nombres, fechas, ropas, árboles. Catherine no estaba fantaseando. Sus pensamientos, sus expresiones, su atención a los detalles en particular, todo se diferenciaba de su estado normal de conciencia. Por la mente le cruzaron toda la gama de diagnósticos psiquiátricos posibles, pero su estado psíquico y su estructura de carácter no explicaban esas revelaciones. Ella recordó fragmentos de otras vidas. Tengo un vestido de encaje negro. Mi pelo es oscuro, algo canoso. Es 1756 después de Cristo. Soy española. Me llamo Luisa y tengo 56 años. Estoy bailando. Hay otros que también bailan. Estoy enferma. Tengo fiebre, sudores fríos. Hay mucha gente enferma. La gente se muere. Los médicos no lo saben, pero fue por el agua. Puesto que había reconocido a su sobrina en una vida anterior, Weiss le preguntó si él estaba presente en alguna de sus existencias. Sentía curiosidad por conocer su papel, si acaso lo tenía en sus recuerdos. Ella le respondió: Tú eres mi maestro. Estás sentada en una saliente de roca. Nos enseñas con libros. Eres anciano, de pelo gris. Usas un vestido blanco, bordes dorados. Tú te llamas Diógenes. Nos enseñas símbolos, triángulos. Eres realmente muy sabio. Así terminó la primera sesión, pero le sucederían otras aún más asombrosas. Una semana después, Catherine entró al consultorio para la siguiente sesión de hipnosis. Los conceptos de vidas pasadas y reencarnación eran extraños a su cosmología. Sin embargo, sus recuerdos eran tan vívidos, las visiones, los sonidos y los olores tan claros, tan poderosa e inmediata la certeza de estar allí que debía haber estado. La experiencia era tan abrumadora que ella no lo ponía en duda, pero se preguntaba cómo conciliar eso con sus creencias y su educación. Durante una sesión de hipnosis, la paciente le dijo: Nuestra tarea consiste en aprender, en llegar a ser como dioses mediante el conocimiento. ¿Es tan poco lo que sabemos? Tú estás aquí para ser mi maestro. Tengo mucho que aprender. Por el conocimiento nos acercamos a Dios y entonces podemos descansar. Luego regresamos para enseñar y ayudar a otros. ¿Quién?, balbuceó. ¿Quién está ahí? ¿Quién te dice esas cosas? Los maestros, susurró ella. Me lo dicen los espíritus maestros.
Me dicen que he vivido 86 veces en el estado físico. La respiración de Catherine se hizo más lenta y dejó de mover la cabeza. Descansaba. Weiss quería continuar, pero las implicaciones de lo que le había dicho lo distraían. ¿Tendría en verdad 86 vidas anteriores? ¿Y qué podía decirse de los maestros? ¿Era posible que nuestras vidas fueran guiadas por espíritus carentes de cuerpo físico, pero dueños de gran conocimiento? ¿Era real todo eso? En la sesión anterior le había indicado que observara con atención a las personas importantes de cada vida, por si podía identificarlas con las personas importantes de su existencia actual. Según casi todos los escritores, los grupos de almas tienden a reencarnarse juntos una y otra vez para elaborar el karma, deudas para con otros y para con uno mismo, lecciones que hay que aprender a lo largo de muchas vidas. En sus intentos de comprender ese extraño y espectacular drama que se desplegaba en su consultorio sin que el resto del mundo lo supiera, quería verificar esa información. El doctor revolvió las bibliotecas de medicina, con un apetito insaciable por cualquier artículo científico que se hubiera publicado sobre la reencarnación, ya que Catherine mejoraba en el plano emocional, y él ensanchaba los horizontes de su mente. Ella, atormentada por sus miedos durante muchos años, empezaba a hallar algún alivio. Ya fuera por medio de recuerdos verdaderos o por medio de vívidas fantasías, y Weiss había hallado el modo de ayudarla y no pensaba detenerse. En una sesión siguiente, Catherine le describió: «Tu padre está aquí y también tu hijo, que es muy pequeño. Dice tu padre que lo reconocerás porque se llama Abram y has dado su nombre a tu hija. Hizo un gran sacrificio por ti, por amor. Su alma está muy avanzada. Su muerte satisfizo las deudas de sus padres. También quería demostrarte que la medicina solo podía llegar hasta cierto punto, que su alcance era muy limitado». Catherine dejó de hablar. Weiss permaneció en sobrecogido silencio, en tanto su mente estupefacta trataba de ordenar las cosas. Catherine sabía muy poco de su vida personal. En el escritorio había una foto de su hija, que sonreía alegremente mostrando sus 2 únicos dientes de leche. Junto a ella, un retrato de su hijo. Aparte de eso, Catherine lo ignoraba prácticamente todo con respecto a su familia e historia personal. El doctor estaba bien formado en las técnicas psicoterapéuticas profesionales. Se supone que el terapeuta debe ser una tabla rasa, en blanco, en el cual el paciente pueda proyectar sus propios sentimientos, sus ideas y sus actitudes. El doctor había mantenido esa distancia terapéutica con respecto a Catherine. Ella solo lo conocía en su condición de psiquiatra, lo ignoraba todo de su pasado y de su vida privada. La mayor tragedia de la vida de Weiss había sido la inesperada muerte de su primogénito, Adam, que falleció a principios de 1971 a los 23 días de edad. Unos 10 días después de que lo llevaran a casa desde el hospital, comenzó a presentar problemas respiratorios y vómitos. Una desesperada intervención a corazón abierto no pudo salvar a Adam, quien murió varios días después. En cuanto a su padre, había gozado de excelente salud hasta sufrir un fuerte ataque cardíaco en 1979, a la edad de 61 años. Sobrevivió al ataque inicial, pero la pared cárdiaca quedó irreparablemente dañada. Falleció 3 días después. Eso ocurrió unos 9 meses antes de que Catherine se presentara a la primera sesión. Catherine no podía conocer esa información en modo alguno, ni siquiera tenía manera de averiguarla. Catherine, esta mujer que solo era un técnico de laboratorio poco cultivada, actuaba como conducto de conocimientos trascendentales. Y si podía revelar esas verdades, ¿qué más había allí? Necesitaba saber más. Todas sus lecturas, hechas con examen cuidadoso y distanciamiento escéptico, desembocaban en un solo lugar. Los recuerdos y los mensajes de Catherine eran verdad. Sus intuiciones sobre lo cierto de sus experiencias habían sido correctas. Tenía los hechos, tenía la prueba. Tal vez se tratara solo de una percepción extrasensorial, de alguna capacidad psíquica. Era toda una capacidad, sin duda, pero eso no demostraba que existiesen las reencarnaciones, ni los espíritus maestros. Sin embargo, en esa ocasión estaba bien informado. Los militares de casos registrados en la bibliografía científica, sobre todo los de niños que hablaban idiomas extranjeros sin haberlos oído nunca, que tenían marcas de nacimientos allí donde habían recibido antes heridas mortales, esos mismos niños que sabían dónde había objetos preciosos, ocultos o enterrados a miles de kilómetros, décadas o siglos antes. Todo era un eco del mensaje de Catherine.
La prueba era demasiado evidente, demasiado abrumadora. Eso era real y ella lo verificaría cada vez más en el curso de las sesiones. En las semanas siguientes, Brian Weiss comprendió que estaba perdiendo el miedo a la muerte. Ya no temía a su propia muerte ni a la no existencia. Le daba menos miedo la posibilidad de perder a otros, aun sabiendo que desde luego los echaría de menos. Qué poderoso es el miedo a la muerte. Llegamos a grandes extremos para evitarlo. Crisis de madurez, aventuras amorosas con personas más jóvenes, cirugías estéticas, obsesiones con la gimnasia, acumulación de bienes materiales, procreación de hijos que lleven nuestro nombre, esforzados intentos de ser cada vez más juveniles, etc. Nos preocupa horriblemente nuestra propia muerte, tanto que a veces olvidamos el verdadero propósito de la vida. Una semana después, Catherine continuaba mejorando. Sus temores y ansiedades disminuían. Su mejoría clínica era notable. Había recordado haber muerto ahogada cuando era Aronda, degollada en la persona de Johan, víctima de una epidemia transmitida por el agua como Luisa, y varios otros sucesos aterrorizantes y traumáticos. También había experimentado o vuelto a experimentar existencias de pobreza, servidumbre y abusos dentro de su familia. El recuerdo de ambos tipos de vida podía estar contribuyendo a su mejoría, pero existía otra posibilidad. ¿Y si la experiencia espiritual en sí era lo que le ayudaba? ¿Y si saber que la muerte no es lo que parece contribuía a procurarle bienestar, a que disminuyeran sus temores? Semana a semana, nuevas capas de temores y ansiedades neuróticas se desprendían de Catherine. Semana a semana se le veía un poco más serena, un poco más suave y paciente. Durante sus regresiones siguió teniendo contacto con los maestros, quienes le enseñaron que mientras estamos aquí pasamos por muchas etapas. Nos deshacemos de un cuerpo de bebé para adoptar el de un niño, descartamos el de niño para ser adultos y el de adultos por el de ancianos. ¿Por qué no dar un paso más y descartar el cuerpo adulto para ir a un plano espiritual? Eso es lo que hacemos. No dejamos de crecer, continuamos creciendo. Cuando llegamos al plano espiritual, continuamos creciendo también allí. Pasamos por diferentes etapas de desarrollo. Cuando llegamos, estamos consumidos. Es preciso pasar por una etapa de renovación, una etapa de aprendizaje y una etapa de decisión. Nosotros decidimos cuándo queremos regresar, a dónde y por qué motivos. Algunos prefieren no volver y mantienen la forma espiritual. Todo es crecimiento y aprendizaje, crecimiento continuo. Nuestro cuerpo es solo un vehículo para que utilicemos mientras estemos aquí. Son nuestra alma y nuestro espíritu los que perdurarán por siempre. En una última visita con el doctor, Catherine le confesó haber asistido con una conocida astróloga psíquica que se especializaba en lectura de vidas pasadas llamada Iris. Iris le pidió solo la fecha, la hora y el lugar de su nacimiento. Según le explicó, con eso construiría una carta astral que en conjunción con sus propios dones intuitivos le permitiría discernir detalles de las vidas pasadas de Catherine. Para asombro suyo, Iris corroboró la mayor parte de lo que ella había descubierto bajo hipnosis. Tal vez Iris utilizó inconscientemente la telepatía para leer la mente de Catherine, puesto que las vidas pasadas ya estaban en su subconsciente. O tal vez era verdaderamente capaz de percibir información de vidas pasadas mediante el uso de sus poderes psíquicos. De un modo u otro, las dos obtuvieron la misma información por medios diferentes. Lo que Catherine supo por regresión hipnótica, Iris lo alcanzó por medio de canales psíquicos. Finalmente, los síntomas de Catherine habían casi desaparecido durante el tiempo en que logró ponerse en contacto con los maestros, espíritus superiores que habitaban los estados entre dos vidas y le comunicaron importantes mensajes de sabiduría y de conocimiento. Las vidas de Brian Weiss y su paciente nunca volverían a ser las mismas. De vez en cuando, ella pasa por el consultorio para saludar al doctor o para analizar algún problema que pueda tener, aunque nunca ha sentido ya la necesidad ni el deseo de someterse a otra regresión. Brian Weiss aprendió de los maestros que la sabiduría se alcanza con mucha lentitud. Esto se debe a que el conocimiento intelectual, fácilmente adquirido, debe convertirse en conocimiento emocional o subconsciente. Una vez transformado, la huella es permanente. La práctica conductista es el catalizador necesario para esta reacción. Sin acción, el concepto se marchita y se desvanece. El conocimiento teórico sin aplicación práctica no es suficiente. Si una parte del ser humano es eterna, ¿por qué nos tratamos tan mal? Al parecer, todos vamos hacia el mismo sitio, aunque a diferente velocidad. Nadie es más grande que los demás. La alta tecnología es maravillosa para la investigación y para facilitar la comprensión de la enfermedad humana. Puede ser un valioso instrumento clínico, pero jamás reemplazará las características y los métodos inherentemente personales de los verdaderos médicos.
Si te ha gustado este video, te recomiendo leer Muchas vidas, muchos maestros, escrita por Brian Weiss, médico en la Universidad de Columbia y con formación en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale. Trabajó como médico interno en el Hospital de la Universidad de Nueva York y se especializó en psiquiatría. Síguenos con más libros para la vida en tu biblioteca audiovisual.